Yo sé. Te admiré mucho. Eres un hombre muy especial. Marido se acerca a la mejor amiga de su esposa tras el divorcio y nadie imaginaba lo que pasaría. La mano de Camila temblaba mientras sostenía el teléfono. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad de la recámara. Eran las 2 de la mañana y el insomnio la había vencido una vez más. Deslizó el dedo sobre Instagram sin pensar demasiado, solo buscando distraer su mente inquieta. Entonces lo vio. Una historia publicada hacía apenas 20 minutos. Marcos, su ex esposo, etiquetado en un evento corporativo del centro de Phoenix. La foto mostraba el salón principal, gente elegante con copas de vino en la mano, sonrisas de negocios y luces tenues. Pero no era Marcos lo que le robó el aire. Era la figura borrosa al fondo. Una mujer de cabello oscuro, vestido azul marino, perfil inconfundible. Patricia, su mejor amiga. Camila amplió la imagen con 2 dedos, acercándose hasta que los píxeles se distorsionaron. No podía estar segura. Quizá era su imaginación, quizá el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Cerró la aplicación con brusquedad y dejó caer el teléfono sobre la cama. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del departamento. Se obligó a respirar hondo. No podía ser, no tenía sentido. Patricia jamás haría algo así. Pero entonces, ¿por qué sentía ese nudo en el estómago? ¿Por qué esa sensación punzante de que algo no estaba bien? Antes de continuar con esta historia, el narrador quiere saber desde dónde están viendo ustedes estas historias. ¿Nos acompañan desde México? ¿Desde Estados Unidos? ¿Tal vez desde algún otro rincón del mundo? Nos encanta leer sus comentarios y saber que están del otro lado de la pantalla, compartiendo estas emociones con nosotros. Ahora sí, regresemos al principio de esta historia, porque para entender lo que Camila sintió esa noche, hay que conocer todo lo que vivió antes. 6 meses atrás, Camila Duarte había firmado los papeles del divorcio en una oficina fría y silenciosa del centro de Phoenix. El aire acondicionado zumbaba sin parar mientras el juez Samuel Ortega leía en voz alta los términos del acuerdo. Camila apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la pluma que sostenía entre los dedos, una pluma que pesaba como si estuviera hecha de plomo. Marcos, sentado al otro lado de la mesa, lucía impecable como siempre. Traje gris oscuro, corbata azul, cabello perfectamente peinado hacia atrás. Ni siquiera la miraba. Solo revisaba su teléfono con esa expresión de aburrimiento que ella conocía tan bien. Cuando el juez terminó de hablar, Marcos firmó sin dudar. Camila tardó un poco más. Su mano temblaba. No porque todavía lo amara. Ese sentimiento había muerto hacía mucho tiempo. Temblaba porque sabía que algo no estaba bien. Marcos había ocultado bienes. Ella estaba segura, pero no pudo demostrarlo. Su abogado lo intentó. Revisaron cuentas, propiedades, inversiones. Todo parecía estar en orden. Marcos era inteligente, demasiado inteligente. Sabía cómo mover el dinero sin dejar rastro. Y así, con una sonrisa tranquila y un apretón de manos con su propio abogado, Marcos salió de esa oficina como si nada hubiera pasado. Camila salió sintiendo que había perdido mucho más que un matrimonio. Los primeros días después del divorcio fueron los más difíciles. Camila se mudó a un departamento pequeño en el norte de Phoenix. No era lujoso, pero era suyo. 2 habitaciones, cocina americana, un balcón que daba hacia las montañas. Desde ahí podía ver los atardeceres rojizos que pintaban el cielo del desierto. Esos atardeceres se convirtieron en su refugio. Se sentaba en una silla de mimbre con una taza de té y dejaba que el silencio la envolviera. No lloraba, ya no le quedaban lágrimas. Solo observaba cómo el sol desaparecía detrás de las montañas y se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Había conocido a Marcos en una fiesta de la universidad. Él era 2 años mayor que ella,
estudiaba administración de empresas y tenía esa seguridad que a ella le faltaba. Camila era tímida, soñadora, siempre con un cuaderno lleno de bocetos y proyectos creativos. Marcos la hacía sentir protegida. Le decía que podía lograr lo que quisiera, que él estaría ahí para apoyarla. Y durante los primeros años cumplió su palabra. Se casaron jóvenes. Camila abrió su propio estudio de diseño de interiores. Marcos lanzó su empresa de organización de eventos corporativos. Parecía que todo iba bien, pero con el tiempo algo cambió. Las conversaciones se volvieron más frías. Las cenas en silencio se hicieron rutina. Y el dinero, ese tema que antes nunca había sido problema, empezó a generar tensión. Camila notaba cosas extrañas, facturas que no coincidían, transferencias que Marcos no explicaba. Cuando ella preguntaba, él desviaba la conversación, le decía que no se preocupara, que los negocios eran complicados, que ella no entendía cómo funcionaba todo eso. Poco a poco, Camila dejó de preguntar, pero nunca dejó de sospechar. El estudio de diseño de interiores se convirtió en su salvavidas. Ahí, rodeada de muestras de tela, catálogos de muebles y tableros de inspiración, Camila podía olvidarse de todo lo demás. Diseñar espacios era su forma de sanar. Cada proyecto era una oportunidad para crear algo nuevo, algo hermoso, algo que tuviera sentido. Sus clientes la adoraban. Decían que tenía un talento especial para entender lo que necesitaban antes de que ellos mismos lo supieran. Camila sonreía y aceptaba los cumplidos con humildad, pero por dentro sabía la verdad. No era talento, era empatía. Había aprendido a leer a las personas porque durante años había tenido que leer a Marcos, descifrar sus silencios, interpretar sus gestos, anticipar sus estados de ánimo. Esa habilidad, nacida del dolor, ahora le servía para construir algo propio, algo que nadie podía quitarle. Y en medio de todo ese caos emocional estaba Patricia. Patricia Gamboa había sido su mejor amiga desde el segundo año de la universidad. Se conocieron en una clase de historia del arte y conectaron de inmediato. Patricia era todo lo que Camila no era. Extrovertida, decidida, segura de sí misma. Estudió Derecho y se convirtió en una abogada exitosa, especializada en Derecho Corporativo. Tenía una oficina elegante en el centro, un departamento moderno y una agenda siempre llena, pero por más ocupada que estuviera, siempre encontraba tiempo para Camila. Cuando el matrimonio empezó a desmoronarse, Patricia fue la primera en darse cuenta. No preguntó. Solo apareció en la puerta del estudio de Camila un martes por la tarde con 2 cafés y una mirada que lo decía todo. Se sentaron en el pequeño sofá del estudio y Camila lloró. Lloró todo lo que había guardado durante meses. Patricia no dijo nada, solo la abrazó. Y en ese momento, Camila supo que no estaba sola. Durante el proceso de divorcio, Patricia estuvo ahí en cada paso. La acompañó a las citas con el abogado. La escuchó cuando necesitaba desahogarse. Le preparó cenas cuando Camila no tenía fuerzas ni para cocinar. Nunca juzgó. Nunca dijo te lo dije. Solo estuvo presente. Esa era la clase de amistad que Camila había aprendido a valorar, una amistad que no necesitaba palabras, que se construía con gestos pequeños y silencios cómplices. 3 meses después del divorcio, Camila empezó a ir a terapia, no porque alguien se lo sugiriera, simplemente porque una mañana se despertó y supo que no podía seguir así. Encontró a una psicóloga llamada Elena Vargas, una mujer de 50 y tantos años, con una voz calmada y una mirada que parecía ver más allá de las palabras. Las sesiones eran los jueves por la tarde. Camila llegaba puntual, se sentaba en el sillón de cuero gastado y hablaba. Al principio le costaba trabajo, no sabía por dónde empezar, pero Elena tenía una forma de hacer las preguntas correctas en el momento indicado. Y poco a poco, Camila empezó a soltar todo lo que llevaba dentro. Habló de la traición, de la sensación de haber sido engañada no solo emocionalmente,
sino también financieramente, de la impotencia de no haber podido demostrarlo, de la rabia que sentía hacia Marcos y hacia sí misma por no haber visto las señales antes. Elena escuchaba sin interrumpir, y cuando Camila terminaba de hablar, le devolvía las palabras en forma de reflexiones que la hacían pensar. No le daba soluciones mágicas, no le decía que todo estaría bien, solo le enseñaba a mirar las cosas desde otro ángulo, y eso, de alguna manera, era suficiente. Mientras Camila reconstruía su vida en silencio, Marcos seguía siendo Marcos. Sus redes sociales estaban llenas de fotos en eventos elegantes, brindis con empresarios importantes, viajes de fin de semana a Scottsdale y San Diego, siempre rodeado de gente, siempre sonriendo, siempre proyectando esa imagen de éxito que tanto le importaba. Camila dejó de seguirlo en Instagram 2 semanas después del divorcio, pero de vez en cuando, en un momento de debilidad, entraba a su perfil como visitante y revisaba sus publicaciones. No sabía por qué lo hacía. Quizá buscaba confirmar que él estaba bien para poder darse permiso de estar bien también. O quizá solo quería recordarse a sí misma por qué había tomado la decisión de irse. Cada foto de Marcos era un recordatorio de la máscara que siempre había usado. Una máscara de carisma, de confianza, de control. Pero Camila conocía lo que había detrás. Conocía la frialdad, la manipulación, la forma en que podía hacerte sentir especial un día y completamente invisible al siguiente. Así que cerraba la aplicación y se repetía a sí misma que estaba mejor sin él. Y la mayoría de los días se lo creía. Las semanas pasaban con una rutina que, aunque tranquila, le daba a Camila una sensación de estabilidad. Se levantaba temprano, preparaba café, revisaba los correos del estudio, atendía a clientes, comía algo rápido, seguía trabajando hasta la tarde y luego se daba un tiempo para ella. A veces iba al gimnasio, otras veces caminaba por el parque cercano a su departamento y los jueves, sin falta, asistía a terapia. Los fines de semana solía pasar tiempo con Patricia. A veces iban a desayunar a un lugar que les gustaba en el centro. Otras veces se quedaban en el departamento de alguna de las dos, viendo películas y comiendo palomitas. Eran momentos simples pero importantes. Eran la prueba de que la vida podía ser buena incluso después de un final doloroso. Patricia tenía una forma de hacerla reír que nadie más tenía. Conocía todas sus historias, todos sus miedos, todos sus sueños, y aunque nunca lo decía en voz alta, Camila sabía que Patricia también había sufrido con ella durante el divorcio, porque así era su amistad. Lo que le dolía a una, le dolía a la otra. Una tarde de octubre, Camila recibió un mensaje de Patricia. Era una foto de las dos tomada años atrás en un viaje que habían hecho a San Francisco. Estaban paradas frente al Golden Gate, con el viento despeinándolas y sonrisas enormes en el rostro. El mensaje decía: extraño estos tiempos, pero también me gusta mucho donde estamos ahora. Te quiero, amiga. Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Respondió con un simple: yo también te quiero. Y en ese momento, sentada en su estudio rodeada de telas y bocetos, Camila supo que estaba sanando. No completamente, quizá nunca sanaría del todo, pero estaba avanzando. Y eso ya era suficiente. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Camila había terminado de trabajar tarde, había cenado algo ligero y se había metido a la cama con la intención de dormir temprano, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas sin control. Pensaba en un proyecto que tenía pendiente, en una conversación que había tenido con Elena esa semana, en los planes del fin de semana, y sin darse cuenta, tomó el teléfono, abrió Instagram y empezó a deslizar el dedo de forma automática. Fue entonces cuando vio la historia. Marcos, etiquetado en un evento corporativo, la foto del salón lleno de gente, y al fondo, borrosa pero inconfundible, una figura que parecía ser Patricia.
Camila amplió la imagen una y otra vez. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. Intentó encontrarle lógica. Tal vez era un evento de trabajo. Tal vez Patricia estaba ahí por casualidad. Tal vez ni siquiera era ella. Pero algo en su interior le gritaba que no era coincidencia. Cerró la aplicación y dejó el teléfono a un lado. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, con la mente llena de preguntas que no quería responder. ¿Será posible? ¿Será posible que después de todo lo que vivieron juntas, Patricia pudiera traicionarla así? No, no podía ser. Patricia era su hermana, su apoyo, su persona de confianza. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en esa imagen? ¿Por qué sentía ese miedo frío recorriéndole la espalda? Intentó cerrar los ojos, intentó respirar hondo, intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero el sueño no llegó esa noche, y en algún rincón de su mente una duda había empezado a crecer. Una duda pequeña, silenciosa, pero imposible de ignorar. La mañana del martes amaneció gris en Phoenix, algo poco común en el desierto de Arizona. Camila se despertó con la sensación de no haber descansado en absoluto. Los ojos le ardían y la cabeza le pesaba como si llevara días sin dormir bien, porque en realidad así era. Desde aquella noche en que vio la foto borrosa de Patricia en el fondo de la historia de Instagram, el sueño se había vuelto esquivo. Se levantó de la cama con esfuerzo, preparó café más fuerte de lo normal y revisó su teléfono. Tenía un mensaje de Patricia enviado hacía una hora. Decía: «Buenos días, amiga. Tengo una junta que se alargó. ¿Podemos cancelar el almuerzo de hoy? Te compenso el fin de semana, lo prometo». Camila leyó el mensaje 3 veces. Normalmente no le habría dado importancia. Patricia tenía una agenda complicada y era normal que cancelara planes de último momento. Pero ahora, después de lo que había visto, cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Respondió con un simple: «No hay problema, nos vemos después». Pero en el fondo, algo no le cuadraba. Esa tarde, Camila intentó concentrarse en su trabajo. Tenía una reunión con una clienta nueva que quería rediseñar la sala de su casa. La mujer llegó puntual, entusiasta y con muchas ideas. Camila tomó notas, hizo bocetos rápidos y propuso combinaciones de colores. Pero su mente estaba en otra parte. Cuando la clienta se fue, Camila se quedó sentada frente a su escritorio, mirando la pantalla vacía de su computadora. Sin pensar demasiado, abrió Instagram de nuevo. Y ahí estaba, una nueva publicación de Marcos. La foto mostraba una taza de café con un diseño de corazón en la espuma, tomada desde arriba. Al fondo se veía una mesa de madera clara y un libro abierto. La ubicación marcada decía: Café Lumière, centro de Phoenix. Camila sintió que se le erizaba la piel. Conocía ese lugar. Lo conocía muy bien. Era el café favorito de Patricia. Ella misma había ido ahí con su amiga decenas de veces. Era un lugar pequeño, acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes. Patricia decía que el café de ahí era el mejor de toda la ciudad. Siempre pedía un capuchino con leche de almendra y un pan de elote. Y ahora Marcos estaba ahí, en el lugar de Patricia. Camila cerró la aplicación y dejó el teléfono sobre el escritorio como si quemara. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la calle, el tráfico de la tarde, la gente caminando sin prisa. Todo parecía normal, pero dentro de ella algo se estaba rompiendo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Camila empezó a notar cosas que antes no veía, o tal vez siempre habían estado ahí y ella simplemente había decidido ignorarlas. Patricia respondía a los mensajes cada vez más tarde. Antes contestaba casi de inmediato. Ahora pasaban horas, a veces todo el día. Y cuando finalmente respondía, sus mensajes eran cortos, sin emoción. Un simple: «Perdón, estuve ocupada». O un
Hablamos luego, nada más. Camila intentó llamarla un par de veces, pero Patricia no contestó. Le mandó un mensaje preguntándole si todo estaba bien. La respuesta fue: sí, todo perfecto, solo mucho trabajo, no te preocupes. Pero Camila sí se preocupaba, porque conocía a Patricia. Sabía cuándo algo andaba mal, y esto no era normal. Además, había algo en la forma en que su amiga evitaba ciertos temas. Cuando Camila le preguntó si había visto alguna película interesante últimamente, Patricia cambió de tema. Cuando le preguntó si quería ir al gimnasio juntas el sábado, Patricia dijo que tenía planes, pero no especificó cuáles. Y eso era raro, muy raro, porque Patricia siempre le contaba todo. No tenían secretos, o al menos eso creía Camila. El viernes por la tarde, mientras Camila revisaba su correo en el estudio, su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea, una amiga que ambas conocían desde la universidad. Andrea era diseñadora gráfica y trabajaba de manera independiente desde su casa. No era una amiga cercana, pero de vez en cuando se veían en reuniones o eventos. El mensaje de Andrea decía: amiga, vi esto en Facebook y no sé si ya lo sabes, pero creo que deberías verlo. Abajo venía un enlace. Camila sintió un escalofrío. Abrió el link con manos temblorosas. La pantalla cargó lentamente. Y cuando finalmente apareció la publicación, Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una foto publicada por un conocido mutual, alguien del medio empresarial de Phoenix. En la imagen se veía una mesa en un restaurante elegante. 2 personas sentadas frente a frente, Marcos y Patricia. Él vestía una camisa blanca remangada. Ella llevaba un vestido color vino y el cabello suelto sobre los hombros. Ambos tenían copas de vino frente a ellos y estaban riendo. No era una risa forzada, era genuina. La descripción de la foto decía: qué bonita pareja, salud por los nuevos comienzos. Camila dejó caer el teléfono sobre el escritorio, se llevó las manos a la cara y respiró hondo intentando no desmoronarse ahí mismo. Pero era imposible. Las lágrimas empezaron a caer sin control. No podía ser cierto. No podía estar pasando esto. Con manos temblorosas, tomó el teléfono de nuevo y llamó a Patricia. El tono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4. Y luego entró el buzón de voz. Camila colgó y volvió a llamar. Esta vez, Patricia rechazó la llamada después del segundo tono. Camila sintió una puñalada en el pecho. ¿Por qué no contestaba? ¿Por qué la estaba evitando? Escribió un mensaje rápido. Necesito hablar contigo ahora, es urgente. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Finalmente, el teléfono vibró. Era Patricia, pero no era un mensaje de texto, era una llamada. Camila contestó de inmediato. Hola, dijo con voz temblorosa. Del otro lado de la línea, Patricia respondió con un tono tranquilo, casi indiferente. Hola, Camila. ¿Qué pasó? Camila no sabía ni por dónde empezar. Necesito que hablemos, dijo intentando mantener la calma. Hubo un silencio incómodo. Luego Patricia respondió. Sí, yo también creo que debemos hablar, pero ahora no puedo. Estoy en medio de algo. ¿Podemos dejarlo para otro día? Camila sintió que la rabia empezaba a mezclarse con el dolor. ¿Otro día? Patricia, vi una foto tuya con Marcos. ¿Qué está pasando? Otro silencio, este más largo, más pesado. Finalmente Patricia habló. Su voz ya no era cálida, era fría, distante. Camila, tenemos que hablar, pero no ahora. Déjame resolver unas cosas primero y luego te explico todo. ¿Está bien? No, no está bien, respondió Camila con voz quebrada. Necesito saber qué está pasando. Patricia suspiró del otro lado. Mira, entiendo que estés confundida, pero te prometo que vamos a hablar. Solo dame unos días, por favor. Y antes de que Camila pudiera responder, Patricia colgó. Camila se quedó sentada en su escritorio con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco. No podía creer lo que acababa de pasar. Patricia nunca le había hablado así. Nunca la había cortado de esa forma. Y lo peor de todo era que no había negado nada.
No dijo que la foto era un malentendido. No dijo que no había nada entre ella y Marcos. Simplemente dijo que necesitaban hablar, y eso lo confirmaba todo. Camila dejó el teléfono sobre el escritorio y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas caían sin parar. Se sentía traicionada, humillada, perdida. ¿Cómo era posible que la persona en la que más confiaba le hiciera esto? ¿Cómo era posible que después de todo lo que habían vivido juntas, Patricia eligiera a Marcos? No tenía sentido. Nada tenía sentido. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se quedó despierta hasta la madrugada mirando el techo de su habitación. Su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en todas las veces que Patricia había estado ahí para ella, en todas las conversaciones nocturnas, en todos los abrazos, en todas las promesas de amistad eterna. ¿Todo había sido mentira o había algo más? Intentó buscar explicaciones lógicas. Tal vez Patricia y Marcos se habían encontrado por casualidad y estaban siendo amables el uno con el otro. Tal vez esa cena no significaba nada. Tal vez estaba malinterpretando todo, pero en el fondo sabía que no era así, porque había visto la foto. Había visto la forma en que se miraban, había visto la comodidad entre ellos y sobre todo había escuchado el tono de voz de Patricia, ese tono distante que nunca había usado con ella antes. Los días siguientes fueron un borrón. Camila dejó de comer bien, apenas probaba bocado en el desayuno. A veces se saltaba el almuerzo. Por las noches picaba algo del refrigerador sin ganas. Tampoco dormía. Pasaba las noches dando vueltas en la cama, revisando el teléfono una y otra vez. Entraba a Instagram, buscaba el perfil de Marcos, revisaba sus publicaciones recientes y cada vez encontraba algo nuevo que le clavaba un cuchillo en el pecho. Un comentario de Patricia en una de sus fotos, un like de Marcos en una publicación de Patricia. Pequeñas interacciones que antes no habría notado pero que ahora parecían gritar la verdad. En el estudio apenas podía concentrarse. Tenía reuniones programadas con clientes, pero llegaba tarde. Olvidaba detalles importantes. Cometía errores en los bocetos. Una clienta le preguntó si se sentía bien. Camila mintió y dijo que solo estaba cansada, pero la verdad era que estaba destrozada. Una tarde, mientras revisaba Facebook desde su laptop, encontró más evidencia. Marcos había publicado una foto en la terraza de un restaurante al aire libre. En la imagen solo aparecía él, pero en los comentarios Patricia había escrito: «¡Qué vista tan bonita! La próxima vez me invitas». Y Marcos había respondido con un emoji de guiño. Camila sintió náuseas. Cerró la laptop de golpe y se levantó de la silla. Caminó por el estudio intentando calmarse, pero no podía. La rabia, el dolor y la confusión la ahogaban. Tomó su teléfono y abrió WhatsApp. Buscó el chat con Patricia. El último mensaje que le había enviado decía: «¿Ya podemos hablar?». Patricia no había respondido. Camila deslizó el dedo sobre la pantalla y encontró la opción de bloquear contacto. Dudó por un segundo, pero luego, con el corazón latiendo fuerte, presionó el botón. Un mensaje apareció en la pantalla: «Contacto bloqueado». Camila dejó caer el teléfono sobre el sofá y se sentó con la cabeza entre las manos. Había tomado una decisión. No iba a perseguir explicaciones. No iba a rogar por respuestas. Si Patricia quería estar con Marcos, que lo estuviera, pero no iba a permitir que la lastimaran más. Los siguientes días fueron aún más difíciles. Camila se aisló por completo. Dejó de revisar las redes sociales. Bloqueó a Marcos también. Canceló planes con otras amigas. Solo quería estar sola. En su mente había construido una narrativa que la atormentaba día y noche. Tal vez Marcos siempre había estado interesado en Patricia. Tal vez, durante todo el matrimonio, él había fantaseado con ella. Tal vez por eso nunca la miró a ella con la misma intensidad. Tal vez Patricia también siempre había sentido algo por Marcos, pero lo había escondido por lealtad.
y ahora que estaban divorciados, finalmente podían estar juntos. Y ella, Camila, nunca había sido suficiente, no había sido lo suficientemente interesante, no había sido lo suficientemente atractiva, no había sido lo suficientemente importante. Esa narrativa le carcomía el alma, se repetía en su cabeza como un disco rayado. Y aunque una parte de ella sabía que probablemente no era cierta, no podía dejar de creerla. Una noche, sentada en el balcón de su departamento, Camila miró el cielo estrellado del desierto. Hacía frío y el viento soplaba suave. Tenía una cobija sobre los hombros y una taza de té frío entre las manos. Pensó en todo lo que había perdido. Primero su matrimonio, luego su estabilidad económica y ahora su mejor amiga. Se sintió vacía, como si todo lo que alguna vez la había hecho sentir completa se hubiera desvanecido. Intentó llorar, pero ya no le salían más lágrimas. Solo quedaba un dolor sordo en el pecho, un dolor que sabía que no se iría pronto. Cerró los ojos y respiró hondo. Y en ese momento tomó otra decisión. No iba a confrontar a nadie, no iba a buscar respuestas, no iba a pelear. Simplemente se iba a alejar. Porque a veces pensó, la mejor forma de protegerse es desaparecer. Adentro, en la sala de su departamento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia desde otro número. Decía: Camila, por favor, déjame explicarte, no es lo que piensas. Pero Camila no lo vio, porque había dejado el teléfono en la sala y seguía sentada en el balcón, perdida en sus pensamientos. Y aunque el mensaje quedó sin leer, algo en ella ya había decidido que no importaba, porque había perdido a su esposo. Y ahora perdía a su hermana de alma. Y lo peor de todo era que nadie parecía importarle. Nadie excepto ella misma. Y esa soledad, fría y punzante, era lo único que le quedaba. 4 semanas atrás, antes de que todo se desmoronara, Patricia Gamboa estaba ayudando a Camila con la mudanza. Era un sábado caluroso de septiembre y el departamento nuevo de su amiga todavía olía a pintura fresca. Cajas de cartón se apilaban por todas partes. Algunas estaban etiquetadas con marcador negro: cocina, baño, ropa de invierno. Otras simplemente decían cosas varias. Patricia cargaba una caja mediana llena de libros cuando tropezó con algo que sobresalía de otra caja mal cerrada. Varios papeles cayeron al suelo. Maldijo entre dientes y se agachó a recogerlos. Eran documentos viejos, facturas, recibos, nada importante, pero entre ellos había un folder manila que llamó su atención. Lo abrió sin pensar demasiado. Adentro había un contrato. Estaba fechado 2 años atrás. La firma al final era inconfundible: Marcos Lira. Pero el nombre del contratista no era el suyo. Era de una empresa llamada Desarrollos del Desierto S.A. de C.V., representada por un tal Héctor Salinas. Patricia frunció el ceño. Algo no cuadraba. Guardó el documento en su bolsa sin que Camila se diera cuenta. Esa noche, de regreso en su departamento, lo revisó con más cuidado. Era un contrato de compraventa de una propiedad comercial en Scottsdale. El monto era considerable, y aunque la firma era de Marcos, el nombre que aparecía como comprador era Héctor Salinas. Patricia conocía ese tipo de movimientos. Había visto casos similares en su práctica legal: empresas fantasma, testaferros, formas de ocultar bienes para evadir impuestos o esconder activos durante divorcios. Abrió su laptop y empezó a investigar. Desarrollos del Desierto S.A. de C.V. existía legalmente, pero no tenía actividad registrada más allá de esa compra. El representante legal, Héctor Salinas, era un nombre común. Demasiado común. Buscó en redes sociales y no encontró nada. Buscó en registros públicos y solo apareció esa transacción. Era una pantalla y Marcos estaba detrás. Patricia pasó las siguientes noches investigando. Cruzó información, revisó bases de datos públicas, consultó con un colega que se especializaba en derecho fiscal.
Todo apuntaba a lo mismo. Marcos había usado empresas fachada para ocultar propiedades durante el divorcio. Camila siempre había sospechado que algo andaba mal, pero nunca pudo demostrarlo. Y ahora Patricia tenía una prueba en sus manos, pero no era suficiente. Un solo documento no bastaba para reabrir el caso. Necesitaba más. Necesitaba pruebas contundentes. Correos electrónicos, transferencias bancarias, conversaciones grabadas. Algo que dejara claro que Marcos había cometido fraude y sabía que no podía conseguir todo eso de forma legal, no sin que él se diera cuenta. Así que tomó una decisión que sabía que le costaría cara. Iba a acercarse a Marcos, iba a ganarse su confianza, y cuando él bajara la guardia, iba a conseguir todo lo que necesitaba para hundirlo. No por venganza, sino por justicia, por Camila, por todo lo que su amiga había perdido. El primer paso fue hacerse visible. Patricia empezó a frecuentar los mismos lugares que Marcos. Conocía sus hábitos porque Camila se los había contado durante años. Sabía que iba al gimnasio los martes y jueves por la mañana, que almorzaba en un restaurante italiano cerca de su oficina los miércoles, que asistía a eventos de networking cada 2 semanas. Así que Patricia ajustó su rutina. Se inscribió en el mismo gimnasio, empezó a almorzar en ese restaurante italiano, y cuando vio en redes sociales que Marcos asistiría a un evento corporativo en el centro, ella también se registró. La noche del evento, Patricia llegó tarde a propósito. Vestía un traje azul marino entallado y tacones altos. El cabello suelto, maquillaje sutil pero elegante. Sabía que Marcos era vanidoso. Sabía qué tipo de mujer le atraía, y aunque le daba asco jugar ese juego, sabía que era necesario. Entró al salón del hotel donde se llevaba a cabo el evento. Había unas 100 personas, empresarios, abogados, consultores. Tomó una copa de vino blanco de la bandeja de un mesero y caminó entre la gente con confianza. No tardó mucho en encontrarlo. Marcos estaba cerca de la barra, conversando con 2 hombres de traje. Reía con esa risa falsa que ella conocía tan bien. Patricia se acercó al área sin mirarlo directamente. Se paró cerca, lo suficiente para que él la notara, y funcionó. A los pocos minutos, Marcos se disculpó con sus acompañantes y caminó hacia ella. «Patricia, ¿verdad?», dijo con una sonrisa ensayada. Ella volteó como si se sorprendiera. «Marcos, qué casualidad verte aquí. No sabía que venías a este tipo de eventos». Él se encogió de hombros. «Siempre es bueno hacer networking». «¿Y tú? ¿Desde cuándo te interesan estos eventos tan aburridos?». Patricia sonrió. «Desde que decidí expandir mi práctica. Ya sabes, nuevos clientes, nuevas oportunidades». Marcos asintió y la miró de arriba a abajo con descaro. «Te ves bien, muy bien». Patricia fingió sonrojarse. «Gracias, tú también». Y así empezó todo. Durante las siguientes semanas, Patricia y Marcos se cruzaron varias veces más. Siempre parecía casualidad. Un café en el Café Lumière, un almuerzo en el restaurante italiano, una coincidencia en el gimnasio. Marcos, predecible como siempre, cayó en la trampa. Empezó a coquetear de forma más abierta. Le mandaba mensajes por Instagram, la invitaba a eventos, le hacía cumplidos exagerados. Y Patricia jugaba su papel a la perfección. Respondía con coquetería medida. Le hacía creer que estaba interesada, que lo encontraba fascinante. Cada interacción era calculada. Cada sonrisa, cada risa, cada mirada. Todo era parte del plan. Pero por dentro, Patricia se sentía sucia. Cada vez que Marcos le tocaba el brazo durante una conversación, ella tenía que contenerse para no apartarse. Cada vez que él le decía algo coqueto, ella tenía que forzar una sonrisa. Y lo peor de todo era saber que Camila estaba sufriendo, porque sabía que su amiga eventualmente se enteraría, sabía que vería las fotos, los comentarios, las interacciones, y sabía que Camila pensaría lo peor. Pero no podía decirle la verdad, no todavía, porque si Camila sabía lo que estaba haciendo, podría intentar detenerla.
O peor, podría confrontar a Marcos y arruinar todo. Así que Patricia tomó la decisión más difícil de su vida: dejar que su mejor amiga creyera que la estaba traicionando. Las cenas con Marcos se volvieron más frecuentes. Él la llevaba a restaurantes elegantes, pedía vino caro, hablaba de sus negocios con esa arrogancia característica. Y Patricia escuchaba. Grababa cada conversación con su teléfono escondido en el bolso. Tomaba fotos discretas de documentos que él dejaba sobre la mesa. Facturas, contratos, notas escritas a mano. Todo servía. Una noche, durante una cena en un restaurante con vista al centro de Phoenix, Marcos estaba particularmente relajado. Había bebido más de la cuenta. Empezó a hablar de sus propiedades, de sus inversiones, de lo inteligente que había sido al estructurar sus negocios de cierta forma. Patricia aprovechó el momento. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó con admiración fingida. Quiero decir, durante el divorcio, ¿cómo lograste proteger tus activos? Marcos sonrió con suficiencia. Es fácil si sabes cómo mover las piezas. Usas empresas intermediarias, pones propiedades a nombre de terceros de confianza, y cuando llega el momento de declarar bienes, solo muestras lo que quieres que vean. Patricia asintió como si estuviera impresionada. Eso es brillante. ¿Y nunca te cacharon? Marcos negó con la cabeza. Camila sospechaba, pero no pudo demostrar nada. Su abogado era mediocre, y al final se quedó con lo que yo decidí darle. Patricia sintió que la rabia le hervía por dentro, pero mantuvo la compostura. Sonrió, le sirvió más vino y siguió grabando. La oportunidad que Patricia estaba esperando llegó 3 semanas después de esa cena. Marcos la invitó a su casa, dijo que quería cocinar para ella, que estaba cansado de restaurantes y quería algo más íntimo. Patricia aceptó, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no fuera. Llegó a la casa un viernes por la noche. Era una casa moderna en las afueras de Phoenix, con grandes ventanales y una alberca iluminada en el jardín. Marcos abrió la puerta con una sonrisa. Vestía jeans y una camisa blanca remangada. «Bienvenida», dijo haciéndose a un lado. Patricia entró y miró alrededor. Todo estaba impecablemente ordenado, demasiado ordenado, como si alguien hubiera limpiado a propósito antes de su llegada. Marcos la guió hacia la cocina. Tenía una botella de vino tinto abierta y 2 copas servidas. Brindaron. Él empezó a cocinar pasta mientras hablaba de trivialidades. Patricia lo escuchaba a medias. Su mente estaba enfocada en otra cosa. Necesitaba entrar a su oficina. Necesitaba acceder a su computadora. Después de la cena, mientras tomaban café en la sala, Patricia fingió interés en un cuadro que colgaba en la pared. Marcos se levantó para explicarle la historia detrás de la pintura. Ella aprovechó el momento. «Disculpa, ¿puedo usar el baño?», preguntó. «Claro, está al fondo del pasillo», respondió Marcos, sin sospechar nada. Patricia caminó por el pasillo, pero no entró al baño. En cambio, abrió la puerta de la oficina que había visto antes. Entró rápido y cerró la puerta detrás de ella. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. La oficina estaba oscura. Encendió la lámpara del escritorio y miró alrededor. Había una laptop cerrada sobre el escritorio. La abrió. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Patricia maldijo en voz baja. Intentó algunas combinaciones obvias. La fecha de nacimiento de Marcos, el nombre de su empresa. Nada funcionó. Entonces recordó algo que Camila le había contado años atrás. Marcos usaba la misma contraseña para todo. Era el nombre de su perro de la infancia, seguido del año en que se graduó de la universidad. Patricia escribió: Toby 2009. La computadora se desbloqueó. Sintió una oleada de alivio. Rápidamente conectó una memoria USB que traía escondida en el bolso. Empezó a copiar archivos, carpetas completas de contratos, correos electrónicos, hojas de cálculo con transferencias bancarias. Todo lo que encontró. La barra de progreso avanzaba lentamente, demasiado lento. Escuchó pasos en el pasillo. Marcos se acercaba.
Patricia desconectó la memoria a la mitad de la copia, cerró la laptop y se guardó la USB en el sostén. Salió de la oficina justo cuando Marcos doblaba la esquina del pasillo. ¿Estás bien?, preguntó él con una sonrisa. «Te tardaste un poco». Patricia forzó una sonrisa. «Sí, perdón, me distraje mirando las fotos del pasillo. Tienes una casa muy bonita». Marcos asintió satisfecho. «Ven, volvamos a la sala». El resto de la noche fue una tortura. Patricia tuvo que seguir fingiendo. Tuvo que reírse de los chistes de Marcos. Tuvo que soportar que él se acercara demasiado, que le tocara la mano, que le dijera lo especial que era. Y cuando finalmente pudo despedirse e irse, sintió que podía respirar de nuevo. Condujo de regreso a su departamento con las manos temblando en el volante. No podía creer lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea. Había arriesgado su carrera, su reputación, su libertad. Pero lo había hecho por Camila, y ahora tenía lo que necesitaba. Llegó a su departamento pasada la medianoche. Cerró la puerta con seguro y se dejó caer en el sofá. Sacó la memoria USB de su sostén y la conectó a su laptop. Revisó los archivos. Había conseguido casi todo. Contratos fraudulentos con empresas fantasma, correos electrónicos donde Marcos daba instrucciones explícitas para ocultar bienes, hojas de cálculo con transferencias a cuentas en el extranjero. Era suficiente. Era más que suficiente para reabrir el caso y hundir a Marcos. Patricia se permitió sonreír por primera vez en semanas. Pero entonces pensó en Camila. Abrió WhatsApp y buscó su chat. El último mensaje que le había enviado Camila decía «¿Ya podemos hablar?». Pero ahora, cuando intentó responder, apareció un mensaje que le heló la sangre. «No puedes enviar mensajes a este contacto». Camila la había bloqueado. Patricia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que esto pasaría. Sabía que Camila la odiaría. Sabía que su amistad pagaría el precio de este plan. Pero también sabía que no había otra forma. Dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Una lágrima cayó por su rostro y en voz baja, casi en un susurro, dijo: «Perdóname, amiga, pero esto es por ti». Se quedó ahí sentada en la oscuridad de su sala, exhausta y rota, con el peso de lo que había hecho cayendo sobre sus hombros. Sabía que lo que venía sería difícil. Sabía que tendría que enfrentar a Camila eventualmente, pero por ahora solo necesitaba terminar lo que había empezado. Porque la justicia, aunque tardía, finalmente estaba por llegar. La mañana del lunes, Patricia Gamboa entró al edificio de los juzgados del condado de Maricopa con un sobre Manila bajo el brazo. Vestía un traje gris formal y llevaba lentes de sol que ocultaban las ojeras de varias noches sin dormir. Subió al tercer piso y caminó por el pasillo hasta llegar a la oficina del juez Samuel Ortega. La secretaria la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. Tengo una cita con el juez Ortega», dijo Patricia. La secretaria revisó la agenda en su computadora y asintió. «Sí, señorita Gamboa. Pase, por favor. El juez la está esperando». Patricia entró a la oficina. Era un espacio sobrio, con estantes llenos de libros de leyes, diplomas enmarcados en las paredes y un escritorio de madera oscura. El juez Ortega era un hombre de 59 años, cabello canoso, lentes de lectura colgando de una cadena sobre su pecho. Levantó la vista cuando ella entró. «Señorita Gamboa, adelante, tome asiento». Patricia cerró la puerta detrás de ella y se sentó frente al escritorio. «Gracias por recibirme, juez. Sé que su tiempo es valioso». El juez se recargó en su silla y cruzó las manos sobre el escritorio. «Usted mencionó en su correo que tiene información relacionada con el caso Duarte contra Lira. Un caso que yo mismo oficialicé hace meses. Dígame, ¿qué es tan urgente?». Patricia dejó el sobre el escritorio. Dentro de este sobre hay pruebas contundentes de que Marcos Lira cometió fraude durante el proceso de divorcio. Ocultó bienes mediante empresas fantasma, usó testaferros y evadió la declaración de activos reales. Camila Duarte siempre sospechó,
pero nunca pudo demostrarlo. Ahora yo tengo las pruebas. El juez Ortega abrió el sobre con calma, sacó los documentos uno por uno. Contratos, correos electrónicos, hojas de cálculo, fotografías de transferencias bancarias. Pasó varios minutos revisándolo todo en silencio. Su expresión era seria, concentrada. Finalmente, levantó la vista. ¿Cómo obtuvo esto?, preguntó. Patricia respiró hondo. Digamos que el señor Lira confió en la persona equivocada. El juez la miró fijamente por un momento. Luego asintió despacio. Señorita Gamboa, usted sabe que la forma en que se obtienen las pruebas puede afectar su validez legal. Patricia asintió. Lo sé, pero también sé que lo que hay en esos documentos es real. Y sé que Camila Duarte merece justicia. El juez volvió a revisar los papeles. Después de un largo silencio, dejó todo sobre el escritorio y miró a Patricia con una expresión que mezclaba seriedad y algo parecido al respeto. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «Voy a solicitar una revisión del caso. Se abrirá una investigación fiscal contra el señor Lira. Y si lo que usted me entregó se corrobora, habrá consecuencias legales serias». Patricia sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Gracias, juez. Es todo lo que necesitaba escuchar». El juez Ortega asintió. «Solo una cosa más, señorita Gamboa. ¿La señora Duarte sabe lo que usted hizo?». Patricia negó con la cabeza. «No, y probablemente me odia en este momento». El juez la miró con comprensión. «Entonces, será mejor que arregle eso pronto». 3 días después, Marcos Lira recibió una notificación oficial en su oficina. Un sobre certificado entregado por un mensajero del gobierno. Lo abrió sin darle mucha importancia, esperando que fuera algún trámite rutinario. Pero cuando leyó el contenido, sintió que el piso se movía bajo sus pies. El Servicio de Administración Tributaria, en colaboración con el Sistema Judicial del Condado de Maricopa, le informaba que se había iniciado una investigación por presunto fraude fiscal y ocultamiento de bienes durante su proceso de divorcio. Se solicitaba su comparecencia inmediata y la presentación de todos los registros financieros y contratos de los últimos 5 años. Marcos dejó caer el papel sobre su escritorio. Su respiración se aceleró. ¿Cómo era posible? Había sido cuidadoso. Había cubierto todos los rastros, o eso creía. Tomó el teléfono y llamó a su abogado. La conversación fue breve y brutal. El abogado le dijo que la situación era grave, que si las acusaciones eran ciertas, enfrentaban no solo la devolución de los bienes ocultos, sino también multas severas y posible tiempo en prisión. Marcos colgó el teléfono y se quedó sentado en su silla, mirando la pared. Por primera vez en años, sintió miedo. La noticia no tardó en llegar a los medios. Phoenix era una ciudad grande, pero los círculos empresariales eran pequeños, y cuando alguien como Marcos Lira caía, todos se enteraban. El noticiero local de la tarde abrió con la nota. Un empresario reconocido de Phoenix enfrenta cargos por presunto fraude fiscal y ocultamiento de bienes. La investigación se abrió tras la presentación de pruebas por una fuente anónima. Mostraron una foto de Marcos saliendo de su oficina con el rostro serio y tenso. En las redes sociales, la noticia se volvió viral. Gente que lo conocía empezó a comentar. Algunos expresaban sorpresa. Otros decían que siempre habían sospechado que algo no estaba bien. Y muchos simplemente disfrutaban ver caer a alguien que siempre había presumido su éxito. En cuestión de días, la reputación de Marcos se desmoronó. Empresarios que antes buscaban su compañía, ahora evitaban sus llamadas. Clientes cancelaron contratos. Socios se distanciaron. Su nombre, que antes abría puertas, ahora las cerraba. Y lo peor de todo era la humillación pública. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas, los murmullos, el juicio silencioso de la gente. Su ego, que siempre había sido su motor, ahora era su peor enemigo. Mientras Marcos se hundía, Camila seguía con su vida sin saber nada de lo que estaba pasando.
Había decidido mantenerse alejada de las redes sociales. Había bloqueado a Marcos, a Patricia y a cualquier persona que pudiera recordarle ese dolor. Se enfocaba en su trabajo, en sus clientes, en reconstruirse en silencio. Pero una tarde de miércoles, mientras estaba en su estudio revisando muestras de tela para un proyecto nuevo, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó si contestar, pero algo le dijo que lo hiciera. «Bueno», dijo con cautela. «Señora Camila Duarte», preguntó una voz masculina y formal del otro lado. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Rodrigo Campos. Soy abogado de oficio asignado por el juzgado del condado de Maricopa. Llamo para informarle que su caso de divorcio contra el señor Marcos Lira ha sido reabierto». Camila sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué? ¿Cómo? No entiendo». El abogado continuó con tono profesional. Se encontraron irregularidades en la declaración de bienes del señor Lira durante el proceso original. Una investigación fiscal ha sido abierta y se están revisando todos los activos ocultos. Es probable que una parte considerable de esos bienes le sean devueltos a usted como parte de la compensación justa. Camila se sentó lentamente en la silla de su escritorio. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Quién encontró esas irregularidades?, preguntó con voz temblorosa. El abogado hizo una pausa. «No puedo revelar todos los detalles, señora Duarte, pero lo que sí puedo decirle es que alguien muy cercana a usted aportó información clave que hizo posible esta investigación». Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alguien cercana, una mujer. Solo podía ser una persona: Patricia. Después de colgar, Camila se quedó sentada en su estudio durante horas. No podía moverse, no podía pensar con claridad. Su mente intentaba conectar todos los puntos: las fotos de Patricia con Marcos, las cenas, los comentarios coquetos, el distanciamiento. Todo empezaba a tener sentido. Patricia no la había traicionado. Patricia había estado fingiendo. Había estado jugando un juego peligroso para conseguir las pruebas que ella nunca pudo obtener. Y Camila la había bloqueado, la había odiado, la había juzgado sin siquiera darle la oportunidad de explicarse. Sintió una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si reír o llorar. Había sentido tanta rabia, tanto dolor, y todo ese tiempo Patricia había estado arriesgándolo todo por ella. Tomó su teléfono con manos temblorosas. Entró a la configuración de WhatsApp y desbloqueó el contacto de Patricia. Inmediatamente aparecieron varios mensajes que no había visto. El primero decía: «Camila, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas». El segundo: «Sé que estás enojada, pero te prometo que hay una razón para todo». El tercero, enviado 2 días atrás: «Pronto lo entenderás y te pido perdón por hacerte sufrir». Camila leyó los mensajes con lágrimas cayendo por sus mejillas. Quiso responder, pero no sabía qué decir. ¿Cómo pedirle perdón por haber dudado de ella? ¿Cómo agradecerle por haber sacrificado tanto? Dejó el teléfono a un lado y se cubrió la cara con las manos. Lloró de alivio, de gratitud, de amor por una amistad que había resistido incluso cuando ella misma la había abandonado. Al día siguiente, mientras Camila trabajaba en su estudio, escuchó que alguien tocaba la puerta. No esperaba a nadie. Se levantó y caminó hacia la entrada. Cuando abrió, se quedó paralizada. Patricia estaba ahí parada, con 2 cafés en las manos y una expresión cansada pero sincera. Llevaba jeans, una blusa blanca sencilla y el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía agotada, vulnerable. «Hola», dijo Patricia con voz suave. «Sé que no quieres verme, pero necesitaba hablar contigo». Camila no dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarla pasar. Patricia entró al estudio y dejó los cafés sobre la mesa de trabajo. Se quedaron de pie, frente a frente, en un silencio incómodo. Finalmente, Patricia habló. «Me acerqué a él», dijo mirándola a los ojos. «Fingí que me interesaba, porque necesitaba las pruebas que tú nunca pudiste conseguir. Sabía que Marcos había hecho trampa.
Sabía que te había robado lo que era tuyo, y no podía quedarme de brazos cruzados. Camila sintió que las lágrimas volvían a caer. ¿Por qué no me dijiste? Patricia negó con la cabeza. Porque sabía que me ibas a detener. Porque sabías que era peligroso. Porque no querías que arriesgara mi carrera, mi reputación, nada. Pero yo ya había tomado la decisión. Lo hice por ti, Camila. Porque eres mi hermana y porque merecías justicia. Camila no pudo contenerse más. Se acercó y abrazó a Patricia con fuerza. Ambas lloraron, no de tristeza, sino de liberación, de perdón, de reconexión. «Perdóname», susurró Camila entre sollozos. «Perdóname por haber dudado de ti». Patricia la abrazó más fuerte. «No tienes nada que perdonar. Yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que ibas a sufrir, pero también sabía que al final valía la pena». Se quedaron así durante varios minutos, abrazadas, llorando, sanando. Cuando finalmente se separaron, se sentaron en el pequeño sofá del estudio. Tomaron los cafés que Patricia había traído y empezaron a hablar. Patricia le contó todo, desde el momento en que encontró el documento durante la mudanza hasta la noche en que copió los archivos de la computadora de Marcos. Le contó sobre las grabaciones, las cenas incómodas, el peso de fingir interés en alguien que despreciaba. Y Camila escuchó todo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de gratitud. Cuando Patricia terminó de hablar, Camila tomó su mano. «No puedo creer que hayas hecho todo eso por mí». Patricia sonrió con cansancio. «Haría cualquier cosa por ti, siempre». Las semanas siguientes trajeron cambios profundos. El caso de Camila avanzó rápido. La investigación confirmó todo lo que Patricia había entregado. Marcos fue obligado a declarar todos los bienes ocultos, propiedades en Scottsdale, cuentas bancarias en el extranjero, inversiones bajo nombres falsos. Todo salió a la luz. Y como parte de la resolución judicial, una porción considerable de esos bienes fue devuelta a Camila. No era todo lo que merecía, pero era suficiente para cambiar su vida. Con ese dinero, pudo expandir su estudio de diseño de interiores. Contrató a 2 asistentes. Abrió una segunda ubicación. Sus proyectos empezaron a aparecer en revistas de diseño locales. Y por primera vez en años, Camila sintió que estaba construyendo algo sólido, algo que nadie podía quitarle. Mientras tanto, Marcos vivía su propio infierno. La investigación fiscal derivó en multas millonarias. Perdió contratos importantes. Su empresa de eventos corporativos cerró. Sus amigos del medio empresarial lo abandonaron. Y su nombre, que alguna vez había sido sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de fraude. Se mudó a un departamento pequeño en las afueras de Phoenix. Ya no asistía a eventos sociales, ya no publicaba en redes sociales. Vivía en el ostracismo, amargado y resentido, incapaz de aceptar que su propia arrogancia había sido su perdición. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Phoenix, pintando el cielo de naranja y rojo, Camila y Patricia cenaban juntas en la terraza de un restaurante del centro. Habían pedido vino, pasta y ensalada. La brisa del desierto era fresca y agradable. Brindaron con sus copas. «Por la justicia», dijo Camila. Patricia sonrió. «Por la amistad». Bebieron y rieron. Hablaron de proyectos futuros, de viajes que querían hacer, de sueños que habían dejado en pausa. Y en ese momento, sentadas bajo el cielo rojizo de Arizona, ambas supieron que habían superado la tormenta, que su amistad no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido, porque al final no fue el odio ni la venganza lo que las salvó. Fue el amor, la lealtad, la valentía de una mujer que arriesgó todo por su hermana de alma y la capacidad de otra para perdonar y confiar, incluso cuando todo parecía perdido. En Phoenix, el calor del desierto puede quemar o purificar. Marcos eligió el fuego que destruye. Camila y Patricia eligieron el fuego que transforma y al final, la verdadera justicia
no vino de un tribunal. Vino de una amistad que nunca se rompió. Solo se disfrazó para salvar lo que más importaba, la dignidad de quien siempre mereció ganar. Esa noche, mientras regresaban a sus departamentos, ambas llevaban consigo algo más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Llevaban la certeza de que hay amistades que trascienden el dolor, que soportan el malentendido, que resisten la distancia y que al final siempre encuentran el camino de regreso. Porque algunas amistades no necesitan palabras para demostrar su valor, solo necesitan actos. Y Patricia había demostrado el suyo de la forma más valiente posible. Camila nunca lo olvidaría, y juntas, mirando hacia el futuro, sabían que podían enfrentar lo que fuera, porque ahora sabían que su amistad era inquebrantable. Hay decisiones en la vida que nos ponen frente a un dilema imposible: proteger a quien amamos o proteger nuestra propia imagen. Patricia eligió lo primero, sabiendo que el costo sería el juicio de la persona que más le importaba. Y esa es una de las formas más puras y desinteresadas del amor verdadero. Porque el amor real no siempre es cómodo, no siempre es comprendido. A veces, amar significa ensuciarse las manos, significa cargar con el peso de las miradas ajenas, de los señalamientos, de la soledad que viene con hacer lo correcto cuando nadie más lo ve. Patricia pudo haberse quedado callada. Pudo haber sido la amiga que consuela pero que no actúa, la que dice te apoyo pero nunca se arriesga. Sin embargo, tomó una decisión que la puso en peligro. Arriesgó su carrera, su reputación, su paz mental y lo más doloroso de todo, arriesgó la amistad que más valoraba, porque sabía que Camila la juzgaría, que la odiaría, que la bloquearía, y aún así siguió adelante. Porque su objetivo no era quedar bien, era hacer justicia, y esa clase de valentía no se ve todos los días. Esta historia nos enseña que no siempre podemos controlar cómo nos perciben los demás mientras hacemos lo correcto. Habrá momentos en los que nuestras acciones serán malinterpretadas, en los que nos verán como los villanos de una historia que solo nosotros entendemos. Y en esos momentos, lo único que nos sostiene es la certeza de que estamos actuando desde la integridad, desde el amor genuino, desde el deseo de proteger a quien no puede defenderse solo. Patricia no esperó reconocimiento, no buscó aplausos, simplemente actuó. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, no se jactó de lo que había hecho. No dijo te lo dije. Solo pidió perdón por el dolor que causó en el proceso. Porque las personas verdaderamente valientes no necesitan que el mundo reconozca su sacrificio. Les basta con saber que hicieron lo correcto. Pero esta historia también nos habla de Camila, de su capacidad para perdonar, para soltar el rencor, para abrir su corazón incluso después de haber sido herida. Porque perdonar no es fácil. Perdonar requiere humildad, requiere dejar ir el orgullo y aceptar que no siempre tenemos la historia completa. Camila pudo haberse aferrado a su dolor, pudo haber cerrado la puerta cuando Patricia tocó, pudo haber dicho, es demasiado tarde, pero no lo hizo. Escuchó, abrió su corazón y permitió que la verdad sanara lo que el malentendido había roto. Y esa es una lección poderosa. Porque muchas veces perdemos relaciones valiosas por no dar el beneficio de la duda, por no escuchar, por asumir lo peor antes de conocer la verdad completa. La vida nos pondrá en situaciones donde tendremos que elegir entre hacer lo fácil o hacer lo correcto, entre proteger nuestra comodidad o proteger a quien amamos. Y en esos momentos recordemos que la verdadera fortaleza no está en evitar el conflicto, sino en atravesarlo con dignidad. Que el amor verdadero no siempre se ve bonito desde afuera, pero sus frutos hablan por sí solos. Que las amistades reales no se rompen con malentendidos,
se fortalecen cuando ambas partes están dispuestas a luchar por la verdad, y que al final del día, la justicia más importante no es la que viene de un tribunal, sino la que nace del corazón de quienes se aman sin condiciones, porque esa es la justicia que transforma vidas, que sana heridas y que nos recuerda que nunca estamos solos cuando tenemos a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.